Me desperté y escuché pasos en el piso de abajo. Grité el nombre de mi amiga pensando que había vuelto, pero lo que empezó a subir las escaleras no era ella. Esa vez que casi me secuestran y asesinan. Esto sucedió cuando estaba en la escuela secundaria, hace mucho tiempo. Mi madre acaba de encontrar los papeles al respecto cuando limpió su oficina al jubilarse del departamento de policía. Recuerdo que me sentí molesta y asustada cuando ocurrió, pero al leer los detalles como adulta, me pareció aún peor de lo que recordaba. Era una chica de 17 años en este momento y trabajaba en una tienda de flores y regalos. Es de noche, entra un hombre. Bajo, con sobrepeso, calvo, cuarentón y espeluznante. Me dijo que necesitaba un regalo de disculpas para su novia. Así que le ofrezco un ramo de flores, obviamente, es una floristería. Dice que a ella no le gustan las flores porque se mueren. Esta fue la primera cosa extraña, ya que entró en una tienda de flores. Luego, entra en detalles sobre cómo la golpeó y me pregunta si creo que hizo bien en hacerlo. Esto fue hace mucho tiempo, así que no recuerdo exactamente lo que dije. Pero fue algo parecido a no, si quieres que siga siendo tu novia. Luego me dice lo bien que trabajo y me pregunta a qué hora salgo del trabajo. Esquivo la respuesta y se va. Nada durante 6 meses. Entonces, justo antes del día de San Valentín, entra por la puerta 1 minuto antes del cierre. Estaba oscuro, y desde fuera parecía que estaba trabajando sola ya que mi compañera de trabajo, una mujer de 40, se encontraba en el baño. Instintivamente, sentí que un depredador acababa de entrar en la habitación. Sabes cuando algo no está bien, y todo se sentía mal, entonces me doy cuenta de que tiene un revólver desgastado metido en la parte delantera de su cazadora, la cual está medio desabrochada. Estaba claro que quería que se viera. Rápidamente garabateé una nota para mi compañera de trabajo que decía tiene un arma y se la entregué cuando salió del baño. Se dirigió tranquilamente al teléfono y me miró, preguntando sin palabras si debía llamar a la policía. Negué con la cabeza que no, porque me parecía que eso agravaría la situación. Dios no quiera que se entere de que viene la policía y nos tome como rehenes o algo así. Iba a tratar de actuar con la mayor calma y normalidad posible, y con suerte, no convertir la situación en algo más peligroso. Pasó 15 minutos dando vueltas por lo que era una tienda bastante pequeña. En retrospectiva, probablemente estaba esperando a ver si mi compañero de trabajo se iba, ya que ya había pasado un buen rato del horario del cierre. Finalmente, hace un pedido para recogerlo el día de San Valentín, lo cual me da su nombre e información para la denuncia policial que sin duda iba a presentar. Compró una tarjeta y sacó un fajo de billetes de $100, que hojeó lentamente como si buscara el correcto para pagar su pedido de $40. Le pregunté si quería una bolsa, ya que no sería muy discreto que se presentara en casa con una tarjeta de San Valentín. No me apetece pasar desapercibido esta noche, es lo que dijo, lo que parece una referencia obvia a la pistola que cuelga de su abrigo. Entonces se va, cerramos rápidamente la puerta y le vemos sentado fuera en su camioneta. No íbamos a salir de la tienda hasta que se hubiera ido. Finalmente, se retira de su lugar de aparcamiento y se traslada a otro lugar más alejado y continúa sentándose allí. No sé cuánto tiempo esperamos, pero finalmente se fue. Llamé a mi madre, llorando. Ella llamó a la policía, que vino a la tienda al día siguiente para tomar un informe. Le conté a mi mejor amiga de entonces lo que había pasado, y ella se lo contó a su madre. Su madre trabajaba con el hombre y avisó a la seguridad de su trabajo. Dijo que era muy raro, espeluznante, y que le gustaba hablar mucho sobre armas. Los de seguridad de su trabajo es una gran empresa con contratos gubernamentales y cosas que tienen que ver con tecnología y seguridad, lo llevaron a la oficina y lo interrogaron al respecto. Dijo que era un guante en el bolsillo, no un revólver. La policía se enfadó porque su empresa se puso en contacto con él antes de que ellos lo hicieran y logró esquivar las múltiples llamadas y visitas de los policías a su apartamento. Mi madre, para mi rabia de adolescente, me obligó a dejar mi trabajo. Lo cual fue devastador, ya que me encantaba estar allí. En retrospectiva, fue una decisión totalmente acertada, ya que el tipo se atrevió a volver el día de San Valentín para recoger su pedido. Por suerte nunca lo volví a ver. Alguien irrumpió en mi casa de noche y trató de encontrarme. Hace unos años, alquilaba una casa en el norte de California. El barrio estaba a las afueras de los suburbios. Parecía el equilibrio perfecto entre tener espacio y tener vecinos agradables lo suficientemente cerca como para no sentirse aislado. La zona no tenía alumbrado público, por lo que era sumamente oscura por las noches, especialmente si había nubes que bloqueaban la luz lunar. Sin embargo, no me molestó. Hacía que mi casita fuera aún más encantadora en las noches oscuras. Un día llegué a casa del trabajo en pleno invierno. Era una noche nublada, así que al llegar a mi casa solo vi lo que iluminaban mis faros y la luz del porche. Cuando salí del coche, percibí un olor a humo de cigarrillo. Era extraño, ya que nunca había olido eso cerca de la casa. No vi a nadie cerca, así que lo ignoré y entré. Acababa de salir de un turno con unas cuantas horas extras, así que me sentía bastante cansado. A pesar de que aún no eran ni las 7, decidí darme una ducha y dar por terminada la noche. Me desperté un poco más tarde con la certeza de que había escuchado un ruido dentro de mi casa.
No me preocupé de inmediato porque mi amigo a veces pasaba a usar mi ducha después del trabajo de camino a sus clases nocturnas. Incluso le di una llave de repuesto para que pudiera pasar aunque yo no estuviera en casa. Sin embargo, siempre me enviaba un mensaje de texto para avisarme de antemano y aún no había oído sonar mi teléfono. Me acerqué a la mesilla de noche y cogí el móvil para ver si mi amigo me había enviado un mensaje. La luz brillante de la pantalla y el teclado numérico de mi teléfono me cegó. Antes de que los teléfonos tuvieran un sensor de luz que atenuara la pantalla en la oscuridad, este teléfono en particular era tan brillante que podía usarlo como linterna. Con los ojos entrecerrados, pude distinguir que eran las 9 y algo, pero no pude distinguir si tenía un mensaje sin leer o no. Dejé el teléfono a un lado y grité el nombre de mi amigo. Hubo un par de segundos de silencio antes de que escuchara fuertes pisadas mientras alguien empezaba a correr por el piso inferior de mi casa. Salté de la cama y corrí hacia el armario. Cuando abrí la puerta y entré, ya habían subido las escaleras. Aquella casa tenía 3 habitaciones en el piso de arriba. 2 dormitorios a cada lado del pasillo, en uno dormía yo y el otro estaba vacío, y un cuarto de baño al final. Las puertas de los dormitorios estaban cerradas, pero la del baño estaba abierta de par en par. Oí a quienquiera que estuviese en mi casa retumbar por el pasillo, pasando por mi puerta y entrando en el cuarto de baño. Gracias a Dios que lo hizo. Esto me dio el tiempo suficiente para abrir el acceso al ático en el techo de mi armario y subirme. Apenas había empezado a levantarme cuando la persona salió corriendo del baño. Mis pies apenas estaban dentro del ático cuando la puerta de mi habitación se abrió de golpe. Oí unos pasos que entraban en mi habitación y se detenían. Al no verme en esa habitación, volvieron corriendo al pasillo y a la otra habitación, que solo tenía cajas apiladas en un rincón, algunas pesas y una mesa donde pintaba mis modelos en miniatura. Supongo que decidieron que, si alguien estaba escondido, sería en el dormitorio, porque volvieron a cargar contra mi habitación y encendieron la luz. Un momento después, la puerta del armario se abrió de golpe. Estaba agachada en mi ático, a unos 30 centímetros del acceso, para poder intentar detenerlos si empezaban a subir. Desde mi posición ventajosa, solo podía ver desde la rodilla hacia abajo. Llevaban unos vaqueros azules sucios con los bajos rasgados y unas botas de trabajo desgastadas. Después de unos segundos de buscar en el armario, se alejaron y oí un fuerte golpe procedente de mi habitación seguido de un grito de frustración y rabia. Aquel grito fue la parte más inquietante del incidente para mí. Me recordó demasiado a mi padrastro, que gritaba de forma similar cuando perdía los nervios. Con el tiempo, fue ingresado en un hospital psiquiátrico por varios trastornos mentales que le producían tendencias erráticas y violentas. El hombre bajó corriendo las escaleras de mi casa. Oí choques y traqueteos mientras se arrojaban cosas y se tiraban los muebles. Me quedé agazapado en el ático. Había dejado mi teléfono móvil cuando corrí hacia el armario y no estaba segura de poder bajar sin que él lo oyera. Al cabo de un rato, los ruidos cesaron. Empecé a contar lentamente. Cuando llegué a 1000, decidí que era lo suficientemente seguro como para bajar y llamar a la policía. Lo primero que noté al salir del armario fue que el intruso había volteado mi cama. Supongo que en un intento de encontrarme. Ese fue el fuerte ruido que escuché después de que se alejara del armario. No pude encontrar mi teléfono móvil, así que fui al teléfono fijo junto a la cama y llamé a la policía. Esperé en mi habitación hasta que los oí llamar desde el piso de abajo. El primer piso estaba hecho un desastre, pero ya me lo esperaba. Las sillas habían sido derribadas, el sofá había sido volteado. Todos los libros, cuadros y chucherías que tenía en las estanterías estaban desparramados por el suelo. Los armarios de la cocina habían sido abiertos y todas las cajas y latas de comida habían sido tiradas al suelo. Sin embargo, por lo que pude ver, lo único que faltaba era un solo cuchillo del bloque de madera de mi cocina. La policía revisó la casa de arriba a abajo. Encontraron que la puerta lateral había sido forzada con algo parecido a una palanca. También encontraron unas cuantas colillas a lo largo de la línea de mi valla junto con algo de papel de aluminio y un tubo de bolígrafos vacío que, según la policía, la gente suele utilizar para fumar metanfetamina, por lo que creen que había estado vigilando mi casa durante un tiempo. Me di cuenta de que debía estar fumando un cigarrillo cuando llegué a casa. Recogieron las pruebas y me dijeron que debía quedarme en casa de familiares o amigos esa noche y arreglar la puerta lo antes posible. Opté por no dormir. Moví una estantería para bloquear la puerta rota y pasé las siguientes 2 horas limpiando cosas. A menudo me acercaba a la ventana con una linterna y la iluminaba a lo largo de la línea de la valla donde la policía encontró las colillas y el papel de aluminio, pero no vi nada. Al día siguiente llamé para que arreglaran la puerta e instalaran luces de movimiento en la parte trasera y los laterales de mi casa. Subí un cable telefónico al ático y añadí un teléfono fijo. No quería volver a quedarme allí arriba sin teléfono. Pero no pasó nada más en esa casa. Viví allí otros 3 años sin incidentes. Otra precaución que tomé fue practicar cómo salir de la cama, ir al armario y subir al ático lo más rápido y silenciosamente posible. Incluso seguí haciéndolo cuando me mudé, excepto ahora que voy a un espacio apartado de almacenamiento en la parte trasera del armario en lugar de al ático. Intento no pensar en lo que habría pasado si hubiera sido un poco más lenta el llegar al ático o si no hubiera entrado primero en el baño al principio de todo esto. Increíble. ¿Hubo algún seguimiento por parte de la policía? ¿Lo encontraron al final?
Un instinto asombroso seguido de una preparación estratégica. Me gusta. Nada, nunca tuve noticias de la policía. Esperaba que hubiera huellas dactilares en el tubo del bolígrafo de alguien que ya estaba en el sistema, pero no sé si se molestaron en tomar las huellas siquiera. De pequeño, mi hermano vio un fantasma. 20 años después averigüé lo que era. Tenía unos 7 años. Mi hermano unos 10. Era ya bastante más tarde de la hora en la que nos acostábamos cuando nuestra madre se levantó del sofá para llevarnos a la cama. Nuestro padre trabajaba en una obra fuera de la ciudad, por lo que a menudo nos quedábamos los tres solos en casa durante semanas. Subiendo las escaleras y a la derecha del pasillo se encontraba el dormitorio de nuestros padres. Si ibas a la izquierda, te encontrabas en medio de otro pasillo. Si volvías a girar a la izquierda en ese pasillo, llegabas a la habitación de mi hermano. El extremo opuesto era mi habitación, que también estaba al otro lado del pasillo del baño de arriba. En ambos extremos del pasillo habían unas puertas con ventanas al lado de nuestras habitaciones, las cuales siempre manteníamos cerradas y que rara vez utilizábamos. La puerta de mi extremo salía a un balcón que permitía ver nuestro patio delantero, y la puerta del extremo de mi hermano daba a nuestro porche trasero. Nuestra casa se inclina un poco hacia una pequeña colina. Mi hermano y mi madre tenían la costumbre de despertarse en mitad de la noche para ir al baño. Yo solo lo sabía porque siempre he tenido un sueño ligero y no podían evitar tirar de la cadena con la puerta abierta. Esta noche, sin embargo, mi hermano se detuvo de camino a su habitación y giró hacia el baño. Voy a intentar orinar antes de irme a la cama. Las últimas noches he tenido demasiado miedo de ir al baño. Sigo viendo a un hombre con rayas al final del pasillo, su balcón. No sé si mi madre se lo tomó como que mi hermano estaba contando historias de fantasmas para intentar asustarme o si ya estaba medio dormida y no lo procesó, pero no reaccionó en absoluto a la confesión de mi hermano. A mí, en cambio, me aterrorizó. El miedo a ver un fantasma así al final del pasillo o a través de las ventanas es la razón por la que empecé a correr desde las escaleras hasta mi dormitorio por la noche. Años más tarde, cuando tenía unos 18 años, mi madre y yo estábamos conversando en su coche acerca de un perro que tuvimos durante muy poco tiempo cuando éramos pequeños. Estábamos compartiendo anécdotas sobre la tendencia de Max, mi hermano, a destrozar mis zapatos y otras costumbres revoltosas cuando mi madre soltó. ¿Te acuerdas de aquella vez que abrí la puerta de la calle para la policía y Max entró corriendo a la cocina y empezó a abrir la gran bolsa de comida para perros que teníamos? Esto me pilló realmente por sorpresa, porque en todos los años que viví en esa casa nunca llamamos a la policía, familia propietaria de armas en un tranquilo barrio rural de West Virginia. Le pregunté de qué estaba hablando y pareció igualmente sorprendida, como si acabara de revelar algo por accidente. Oh, es cierto. Nunca te lo conté porque eras demasiado joven en ese momento. Una noche, me desperté oyendo ruidos fuera de mi ventana y cuando miré vi a un hombre que miraba fijamente a mi habitación. Continuó describiendo cómo el hecho de encender las luces hizo que saliera corriendo y cómo cogió la pistola de mi padre antes de llamar a la policía. No recuerdo todos los detalles que les di cuando aparecieron, hombre blanco y alto, que llevaba una camisa de rayas y vaqueros, pelo corto y oscuro, algo así. Dijeron que coincidía con la descripción de un hombre que estaban buscando en la zona. Resulta que ese era el principal sospechoso en un caso de asesinato. Ahora, sé que suena muy obvio al escuchar estas dos historias una detrás de otra, pero no fue hasta hace unos años, a mediados de mis 20, que comprendí que mi hermano nos había advertido, sin saberlo, de un asesino que pasó varias noches vigilando nuestra casa. El hombre del patio. La advertencia. Este es un post largo, pero te aseguro que vale la pena leerlo todo. Ok, esto sucedió cuando tenía alrededor de unos 9 años, ahora 25, y es algo que nunca olvidaré. Se me pone la piel de gallina hasta el día de hoy. Vivo en una casa adosada, 4 casas combinadas, y mis vecinos y yo tenemos cada uno nuestro pequeño patio. Hay un pequeño camino a 10 metros de mi patio donde la gente hace sus paseos matutinos y demás. Solo una pequeña valla separa mi pequeño jardín y patio de esa calle. Vivo en una zona bastante concurrida, con varias de estas casas adosadas repartidas por mi vecindario, así que ver a la gente paseando por esa carretera es bastante normal para mí. En cambio, ver a gente desconocida de pie en mi patio no lo es. Cuando tenía 9 años, solía llegar a casa del colegio una hora antes de que mi madre llegara del trabajo. Vivo a unos 50 metros de la escuela, así que mi madre pensaba que era lo suficientemente madura como para estar a solas en casa durante una hora antes de que ella regresara. Un día llegué a casa del colegio. Hice lo habitual, que era asegurarme que había cerrado con llave la puerta principal y comprobar una vez más que la puerta trasera que daba al patio también estuviera cerrada con llave. Tenía 9 años, estar solo me daba un poco de miedo, aunque fuera a mediodía y solo por una hora. Entonces corría a mi habitación en el piso de arriba para jugar a la PlayStation todo lo posible antes de que mi madre llegara a casa y me obligara a hacer los deberes. Una vez explicado esto, un día mientras jugaba, oí un ruido procedente de mi ventana. Mi habitación estaba situada un piso por encima del patio, con vistas a la carretera de la que os hablé antes. Era algo así como el sonido de un gato. Pero mi gato llevaba desaparecido más de 3 meses. La ilusión se desató y pensé, Dios mío, por fin ha vuelto.
Bajé corriendo las escaleras para comprobar si era mi gato, pero la imagen que me encontré me pone la piel de gallina solo con escribir esto. Había un tipo de pie en mi patio. Un tipo alto con el pelo negro que le cubría la mitad de los ojos, lo que le hacía parecer una versión masculina de la fantasma de la señal o algo parecido. Podía oírle hacer sonidos agudos, casi como los maullidos de un gato. Un líquido marrón le corría por la boca y pude ver cómo escupía los cigarrillos pisoteados de mi padre. De hecho, estaba comiendo directamente del cenicero. Me quedé helado observando esto, pero finalmente me desperté y grité tan fuerte que el hombre debió oírlo. No reaccionó, siguió comiendo del cenicero. Subí corriendo a mi habitación, cerré la puerta con llave y llamé a mi madre, que a su vez llamó a la policía. Nunca estuve más aterrada en mi vida. Acostada en la cama bajo mis sábanas, temblando de miedo, mientras escucho esos espeluznantes ruidos agudos del tipo que come cigarrillos de un cenicero. Me desmayé por un momento, porque lo siguiente que recuerdo es a la policía llegando a la carretera junto a mi patio. Les oigo hablar con el tipo diciendo cosas como «¿Qué estás haciendo? Ven aquí o iremos a arrestarte» y cosas por el estilo. Él no respondía, pero los sonidos agudos eran más frecuentes y más fuertes. Decidí mirar por la ventana, sintiéndome segura ahora que la policía estaba allí. Pude ver a dos policías de pie junto a mi valla, uno de ellos hombre y la otra mujer. Sin embargo, no alcancé a ver al hombre espeluznante ya que estaba de pie directamente un piso por debajo de mí y de mi campo de visión. La policía saltó la valla y recuerdo haber oído al hombre espeluznante gritar más fuerte que nada que haya oído antes. Cargó contra la mujer policía con toda su fuerza y la dejó jodidamente inconsciente. El otro agente inmediatamente golpeó al tipo, dejándolo temblando en el suelo, aún gritando. El policía luchó por mantenerlo en el suelo mientras le ponía las esposas, pero finalmente lo consiguió. Al cabo de un rato consiguió despertar a la mujer policía, que parecía estar malherida. Pidió refuerzos y una ambulancia, y entonces me vio de pie en la ventana por encima de él. La expresión de mi cara debió ser algo especial, porque se limitó a mirarme y a decir: «Espero que no hayas tenido que ver todo eso». Empecé a llorar. Para entonces los vecinos empezaron a llegar preguntándose qué demonios estaba pasando. Una de mis vecinas, una mujer mayor, me hizo bajar y me acompañó hasta que mi madre volviera a casa. La policía recogió al tipo espeluznante en el coche y se marcharon. Antes de irse prometieron volver y hablar con nosotros sobre lo que había pasado. Aquí es donde la historia da un giro inesperado. El agente de policía volvió más tarde esa misma noche y se sentó a hablar conmigo y con mi madre. Nos explicó que el chico de mi patio estaba diagnosticado con autismo severo. Se había escapado de un centro donde vivían personas con problemas mentales, situado a unos 5 kilómetros de donde vivíamos. Me explicó que el tipo había estado viviendo en mi casa hace 5 años, pero que se había visto obligado a mudarse cuando su madre, su única cuidadora, murió. El pobre hombre probablemente pensó que encontraría a su madre en mi casa. Echaba de menos las rutinas y echaba de menos vivir allí con su madre. La policía tuvo que trasladarlo de la casa aquella vez, hace 5 años, porque era extremadamente fuerte, por lo que he oído, tenía tensiones extremas en el cuerpo a causa del autismo, lo que hacía que sus músculos se volvieran cada vez más fuertes a lo largo de los años. Esta fue la razón por la que reaccionó de la manera en que lo hizo cuando la policía vino este día. Aún asustada, le dije al policía que tenía que asegurarse de que esto no volviera a suceder. Me prometió que no lo haría. Después de unas cuantas noches sin dormir, mi vida volvió a la normalidad. Pasaron los años y el tipo no volvió. Hasta hace un año. En esta época mi madre y mi padre se habían mudado y les compré la casa en la cual sigo viviendo hoy en día. Estaba disfrutando de mi café matutino en el patio cuando veo a un tipo cualquiera que se detiene en la carretera junto a mi valla. Se queda ahí, mirándome. Le miro y le hago un gesto con la cabeza. Y entonces oigo los ruidos agudos. Santo cielo, es él. Su pelo se había vuelto gris, pero los sonidos agudos me hicieron darme cuenta. Mi corazón empezó a acelerarse y recordé al instante la razón por la que había vuelto. Me di cuenta de que debía haber conseguido escapar de nuevo. Gracias a que mantuve la calma un poco más que cuando tenía 9 años, empecé a darme cuenta de la lástima que sentía por el hombre. 16 años después, había vuelto con la intención de buscar a su madre. Decidí preguntarle cuidadosamente si quería entrar al patio. Al instante saltó la valla. Empecé a pensar que me iba a noquear como lo hizo con aquella gente. No lo hizo. Sonrió. Me miró y sonrió. Le ofrecí que se sentara. No respondió. Le ofrecí entrar. Empezó a reírse. Entramos adentro. Su cara se iluminó de pura alegría. Estaba en casa. Le recordó la vida que tenía con su madre. Casi me hizo llorar. De repente se sentó en mi sofá, encendió la televisión y pasó directamente a los dibujos animados. Lo observé durante un rato, estaba completamente concentrado en los dibujos animados. Solo quería que disfrutara del momento, así que no le dije nada. Comprendí que tenía que llamar al centro para avisarles. Los cuidadores llegaron 10 minutos después. Después de mucho esfuerzo para convencerle, se levantó llorando y volvieron al centro. Llamé al centro 2 días después. Hicimos un trato. Se llama Tom, y ahora considero a Tom mi amigo. Todos los domingos, desde el día que regresó, Tom y sus cuidadores me visitan para ver dibujos animados. Dicen que es lo único verdaderamente importante de su semana.
Esto me alegra el corazón. Ahora bien, durante varios años mis pensamientos eran no nos reunamos, tipo en mi patio comiendo del cenicero, ahora mis pensamientos son reunámonos todos los domingos para ver dibujos animados, mi amigo Tom.